Bendiciones, mi nombre es Antonia Huacoto Mamani, estudiante de la carrera Liderazgo Pastoral en la Universidad de Aquino, Bolivia, Udabol, y hoy eh, vamos a hablar un poco de lo que Dios hizo con nosotros y lo más importante que la palabra nos enseña, que Jesús siempre ha sabido dar, así como dice la Biblia, en Juan 3:16, ha dado su vida. Y lo que nosotros tenemos que aprender es saber dar como Dios lo hizo. Dios dio a su único hijo, unigénito, para que nosotros tengamos vida eterna. Él murió por nuestros pecados, por nuestras fallas y por nuestros errores. Entonces, lo que sí aprendemos en la palabra de Dios es que es mejor dar que recibir. Mejor damos, lo que nosotros damos es amor, cariño, tal vez algo en lo físico, en lo material, sin recibir nada a cambio. Y eso es lo que le agrada a Dios. Por eso nos hacemos llamar sus discípulos, porque la palabra de Dios nos enseña: sed y dice discípulos, dice que nosotros hagamos discípulos, pero nosotros también tenemos que aprender a ser discípulos como Él. Él, ¿qué hizo aquí en la tierra cuando Él estaba aquí? Él daba, pero no ponía condición, ni tampoco no hacía reclamos. Él daba, Él sanaba, Él ayudaba, y ahora también lo vivimos, ¿no? Él nos restaura el corazón, Él nos ayuda, nos da fortaleza. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es hacer lo que Jesús dice que hagamos en su palabra. Es mejor dar que recibir. Una de las grandes enseñanzas que Dios tiene es en la ofrenda, en el diezmo. A veces nosotros damos, si yo te doy, Jesús, y tú me das esto por algo a cambio, por algo material. Pero lo que sí tenemos que hacer es, como nos enseña la Biblia, dar sin recibir nada a cambio. A veces nosotros ponemos condiciones. Dios, he hecho esto y tú, ¿por qué no me bendices? Y eso a Dios no le agrada, ¿no? Entonces, la palabra nos dice que da sin recibir nada a cambio. El diezmo y la ofrenda, dice, ¿no? Si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré, ¿no? La palabra nos enseña, pero para nosotros es tal vez mucho dar el diezmo, porque es el 10% de nuestro sueldo. Pero si ponemos en práctica esta partecita de la palabra, si ponemos en práctica, lo damos el diezmo sin recibir nada a cambio. Y es cierto que Dios nos va a bendecir al 100%. Dios te da cosas que no has esperado recibir, y Dios te pone en lugares donde nunca has pensado llegar. Entonces es importante dar sin recibir nada a cambio, porque en la palabra nos enseña todo lo que haces en oculto y Dios te lo pone en público. Entonces esa es una palabra donde cual uno tiene que leerlo, escudriñarlo y probarlo. También hablamos de una parte del discípulo. Los discípulos somos nosotros, somos las personas que practicamos la palabra, enseñamos a las personas. Y qué cuán hermoso es dar, ¿no? Dar sin recibir nada a cambio. Pero también nosotros tenemos que enseñar lo que Dios nos enseñó en su palabra. Y dice, ¿no? Lo que sí quiere Dios, que seamos unos buenos discípulos aquí en la tierra, que tengamos los valores, los principios morales que la palabra nos enseña. Puede ser una parte, no puede ser, sino que es practicar lo que está puesto en los 10 mandamientos. No matarás, honrarás a Dios sobre todas las cosas y no tendrás falsos ídolos. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y esa palabra que nos enseña en la Biblia tenemos que practicarlo. Y cuando lo practicas y le dices al Espíritu Santo que te ayude, Él lo hace.
aunque a veces es un poco complicado para nosotros, pero Él lo hace. Y tenemos que ser buenos discípulos aquí en la tierra, como Jesús lo fue. En su punto de partida de Dios dice ir y predicar el Evangelio cuando Jesús se fue y dijo, haced mis discípulos. La palabra nos enseña que tenemos que enseñar lo que Dios hizo en la tierra. ¿Qué hizo Dios aquí en la tierra? Amó, perdonó, ayudó, sanó. Entonces así tenemos que hacer nosotros. Es increíble servirle al Señor. Tal vez muchos son llamados, ¿no? Pero pocos las personas que ponen su mano en el arado y la reciben y dicen, sí, yo lo voy a hacer, porque Dios murió por mí, me salvó, me sanó, me rescató, me libró, me bendijo, me ayudó. Entonces son pocas las personas. Y si tú estás viendo este video, personalmente yo te animo a que pongas tu mano en el arado y decidas servirle al Señor, porque es la mejor profesión y el mejor título ser discípulo de Dios. Muchísimas gracias y que Dios les bendiga. Dios bendiga a la universidad, al arquitecto, al ingeniero. Agradecidos estamos con Dios por la universidad que nos permite estudiar más de la palabra de Dios. Podemos hablar mucho de la palabra, porque hay muchos personajes que nos enseñan del dar y del ser discípulo. Y si tú realmente quieres aprender, ahí tienes la Biblia y al Espíritu Santo para que te guíe. Y también tener unos buenos tutores, unos buenos maestros, porque así también aprendes. Y cuando lo pones en práctica, te haces un maestro. Amén. Que Dios te bendiga y que la paz de Dios esté con todos ustedes. Paz de Dios.